Ahora sí, muy bien, pues ya está grabando. Sí, Ya. les comentaba que esa es la situación, profe. No sé si di respuesta a su pregunta. Sí, 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 yo lo que quería era como escucharte, ¿no? Como escucharte y traer como lo que tú, ah, haces ahora sí que para estar más consolidado en eso que Ajá. acabas de Sí, decir. Y sí, por sí, ejemplo, la verdad que sí, 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 con lo que me comentas, sí encuentro algunos puntos más que yo voy a sumar a esa argumentación cuando hago esto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, digo, y hay más herramientas, ¿eh? La otra herramienta es la carta numerobiológica, que está No, pero presente y que también nos da bastante información y con mucho más precisión, ¿no? Sobre todo el comportamiento psicológico de la persona. va. Entonces, pues eso sumado a la otra herramienta que es ¿cómo se llama? El rango de hermandad más el vínculo que tenemos con las afinidades, pues bueno, nos va a dar una precisión todavía más acertada o más cercana a lo que es la realidad del cliente. Por ejemplo, me gustaría retomar, si me lo permites, Estrella, un poquito de lo de tu árbol. No sé si nos dimos cuenta aquella vez que lo analizamos o que nos aproximamos a su análisis, de que la línea materna, en tu línea materna hay mucha fidelidad, sobre todo de la madre. Porque mira, doña Maribel, digo, si me lo permites, Estrella. Sí, claro, ¿No? Tachito María Esther. Ajá. María Esther es del 20 del 10, o sea, ella es de octubre. Ujú. Luego Estrella es del 29 del 1, 24. perdón, 24 del 1. Y si ustedes se dan cuenta, entre el 20 y el 24 solo hay 4 días, te aproximas mucho a lo que es su fecha de concepción de tu madre. Ajá. Y luego nos vamos con Daniela, que es Sí. del 25 del 7. Ujú. Y ella, su fecha de concepción sería en octubre. Ajá. Entonces, por ahí hay una fidelidad que valdría la pena hacer un análisis de si hay algún drama por ahí, sobre todo en la línea de las mujeres de tu clan, que estuviera vinculado a ser resuelto. O sea, ¿No que tienen el mapa para verlo, Tachito? creo que lo dejé en Ah, el celular, ¿verdad? El celular, sí, sí, sí. si no, creo que también lo tengo en la presentación, déjenme ver. Y En no la- mando el mío por celular, pero es que ya tiene todas mis apuntes. déjenme ver, creo que lo dije, Lo mandaste en el celular, Tacho. déjenme compartir la pantalla. No le hagas la tarea al prof. Burel. Y Ahí está, a ver si ya está compartido. ya. Entonces, aquí la aproximación que hicimos fue solo con los nombres y con las fechas. Y luego con mi papá, con Raúl y con José Alberto también por ahí. Ajá, sí, hay algunos vínculos, ¿no? Ujú. Entonces, desde el punto de vista de tú como cliente, bueno, habría que revisar, ¿no? La fidelidad que hay en la línea materna y bueno, el Edipo simbólico que estás realizando al casarte con don Raúl, Ujú. porque él está vinculado a que cuando niña, pues te quedaste atorada con el cariño de tu padre, ¿no? Por exceso de cariño o por falta de cariño o falta de Por la exceso, parte. Tachito, bendito sea Dios. Qué bueno, ¿no? Entonces, eso nos permite inconscientemente buscar la continuidad emotiva o emocional a través de este tipo de relaciones, ¿verdad? Digo, y no hemos considerado otros eventos, pero hoy los vamos a abordar que también nos vinculan hacia los integrantes de nuestro clan. Entonces, sí, sí pueden darse cuenta cómo por ahí la cercanía que hay entre la nieta Estrella y su mamá. El 10-1-3, el 10-1-7, ¿verdad? Ajá, 10-1-7, A esa fidelidad te refieres. a esa, sí.
Ujú. Esta fidelidad, por ejemplo, yo la identifiqué claramente en las mujeres de mi clan, o sea, la abuela, mi hija, mi madre, mi bisabuela, todas eran de marzo, entre el 23 y el 25 de marzo. Entonces, mi hija es del 28 de septiembre. Entonces, ella está vinculada con sus abuelas también de una u otra manera. Ya les había yo comentado el caso donde mi bisabuela murió de cáncer cervicuterino, mi abuela de cáncer cervicuterino, mi madre de cáncer cervicuterino. Entonces, eh, esto del cáncer cervicuterino está vinculado a incestos y a relaciones extramaritales de sobre todo de los varones. O sea, las mujeres fueron engañadas o fueron, ¿cómo se dice? Eh, sí, bueno, fueron engañadas porque mis abuelos, mis bisabuelos, mi padre eran personas que andaban picando de flor en flor, entonces esto emocionalmente lo registran como cáncer cervicuterino, porque es un ataque a la parte íntima de la mujer. Entonces, eh, ese sería el ambiente emocional que ellas vivieron. Y entonces lo repiten. Y obviamente, como dice Bruce H. Lipton en su libro, este, ¿cómo se llama? La biología de la creencia, él dice que el ambiente emocional es lo que va a permitir que se exprese o no se exprese las características genéticas. Entonces, esto está reforzado por lo que también dice Natalie San Mateo, o sea, en el libro el impacto de las emociones sobre el DNA. Entonces sabemos que la epigenética está muy, muy, muy vinculada a todos estos eventos emocionales que sucedieron en los sistemas familiares. Y esto es lo que se repite, ¿verdad? Si no, si el clan o algún integrante no resuelve el drama que vivieron los ancestros, entonces eso se va a venir repitiendo. Y hay una película muy bonita que hace referencia a esto que se llama El Día de la Marmota. Entonces, ahí claramente nos dicen cómo nosotros en la vida estamos repitiendo eventos y los vamos a dejar de repetir hasta que encontremos cómo resolverlos de una manera más creativa. Bien, entonces no sé si podamos abordar otro ejemplo o nos vamos Tacho, yendo. ¿Cómo ven? oye, Tacho. Entonces ahí cuando hay una fidelidad estás diciendo que hay un tema por resolver. Sí, Hay algo que arreglar ahí, por eso por eso esa lealtad, esa fidelidad entre los que van bajando, ¿no? ajá, ¿Sí? sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, miren, yo tengo referencia hasta la cuarta generación, pero hay estudios que abordan ya hasta la quinta y sexta, generación, o sea, hablamos de los tatarabuelos y de los que sigue arriba, no sé cuál es el término, no recuerdo cómo Los chosnos. ándale. Entonces, eso, hay que considerarlo, sobre todo donde sí lo abordan es en constelaciones. En constelaciones sí pueden haber información o se encuentra información de hasta la cuarta o quinta generación. Entonces, ahí les compartí un audio de un libro. No sé si lo... Entonces tengo que hacer mi cita contigo, Tachito, para poder resolver el enigma de la fidelidad. Pues mira, desde donde lo vamos a abordar, es probablemente que tú, con la información que tienes, puedas encontrar algún drama que por ahí no se haya resuelto, y sobre todo, pues, por el lado de las damas, ¿no? O sea, si tienes información de más arriba, con respecto a tu mami, que tuvieras información de su mamá o de su abuela, de cómo es Fíjate que que el vivieron. drama que a todo mundo escandaliza, Tachito, es que mi bisabuela se quedó viuda joven, luego mi abuelita se quedó viuda joven, Ah, luego mi mamá se quedó viuda joven. Desde entonces hombres ausentes. quieren que constele, ¿no? Quieren que rompa el... Pues no sé si va por ahí, no tengo Ajá, idea. pero mira, aquí inconscientemente alguien se va a hacer responsable. Yo Ajá. no sé si sea Daniela o su hija o alguien,
Ajá. Digo, si tú quieres hacerte responsable de ese evento, pues lo puedes hacer, ¿no? Puedes encontrar el hecho de que en la familia los hombres se van. No sé a qué edad se queden Ah, viudas, claro que se pero van. por eso te digo, allí, por lo que tú argumentas, en el clan los hombres son ausentes, Ajá. aunque estén ahí físicamente, pero son ausentes emocionalmente. Entonces, la muerte es una forma de ausencia. La ausencia física también es una forma de ausencia. La ausencia emocional también es otra manera de estar ausentes. Entonces, en muchos sistemas familiares, el hombre está, pero está como un bulto, o sea, no interacciona con la pareja, con los hijos tampoco, solo lo necesario, pero emocionalmente no se hacen presentes. Entonces, esto es lo que obliga inconscientemente a que las mujeres vayan y busquen a un hombre que emocionalmente las haga sentir como las hacía sentir su padre. Entonces, en el caso tuyo, que dices afortunadamente con mucho amor, eso también, de una u otra manera, pues el niño que llevamos dentro se queda vinculado y entonces inconscientemente vamos a buscar una pareja que nos siga manteniendo en esos estados emocionales de manera inconsciente. Una, Ok. perdón, Sí. una fidelidad. em, ¿Qué criterio utilizamos? ¿Tres generaciones? Si se tiene la información, profe, si se tiene la información hasta tres o cuatro generaciones se pueden utilizar. Claro que entre más información haya, pues obviamente que es más preciso el localizar en dónde se encuentra el detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí en el árbol de estrella, lo que yo pudiera intuir, o sea, lo huele a que los hombres, por alguna razón, se excluyen, ¿no? Y la muerte es una forma de exclusión. Entonces, el, el, el qué es lo que está, eh, qué eventos se repiten o qué eventos podemos vincular para que los hombres se vayan, porque Pero es en línea materna solamente. eh, no tenemos más información de la línea por ejemplo, de las mujeres de don Raúl. Solo tenemos a doña Betty, que es del 6 del 8. Mm. Por ahí, mira, por ahí, Ana María está en esa línea, ajá, 8-11. Pero creo que ya tiene el suyo ya hecho. Voy a preguntarle porque ya tiene muchas más fechas que yo. ajá. Está, por ejemplo, don Raúl está en esa línea del bloque 8 5 11 2. Sí, Entonces, probablemente por ahí podamos buscar la fidelidad, en esa línea, en esa rama del árbol. Pero sí requerimos de tener información de los abuelos, en este caso, de los Ok. papás de doña Beatriz, los papás de don Raúl Humberto, Creo que padre. Ana Mari lo tiene. Se lo voy a pedir, Tacho, para cuando tenga mi cita. Ándale, pues. Sí, sí. Sí, con eso podemos investigar. ¿De qué Y te mira, ríes, profesor? ok, que está muy bien, me da gusto. Es que, o sea, hace poquito comimos con una persona y estaba Raúl comentando, Tacho, no, pues es que mi suegro se murió, no, pues es que mi cuñada se divorció, no, pues es que mi hijo se murió, no, ay, pues es que no hay hombres de este, o sea, es que soy solito, ¿no? ajá, Y sí, entonces, le decía a esta mujer, no, es que tienes una carga energética muy fuerte, ¿no? Bueno, lo trae ajá, eso sí. rondando la cabeza como avispas. Y Bien, pues, entonces, por ahí se puede hacer la investigación. ajá, Porque mira, en el caso del deceso de tu hijo, de José Alberto, ajá, está vinculado a las fechas de mi papá por ahí, de no tu me acuerdo. papá Ajá, y de, y y de de Raúl, Humberto. O sea, sí, claro, su nacimiento. hay algo que es un evento que habría que investigarlo. Porque, ¿cuál fue el motivo del deceso? ¿El de mi papá o el de No, el de tu hijo, Ah, muerte de cuna. muerte de cuna. Pero la muerte de cuna, o sea, eso es genérico. Por ejemplo, yo conozco casos de muerte de cuna donde el niño se hace, Broncoaspira, no, se nada más dejó de broncoaspira, respirar. o sea, nada más dejó de respirar.
Ajá. Bien, entonces, ojo, Y del lado de mi abuelita también hay un muertito así. allí, fíjate, las vías respiratorias es la vida. O sea, desde el punto de vista lo que requerimos para vivir, el aire es vital. Ujú. Entonces, habría que investigar si no hay por ahí un muerto que se haya ahogado, que se haya ahorcado o que haya Uy, sí. muerto asfixiado. No sé si asfixiados, pero suicidados hay varios del lado de mi mamá. Bien, entonces por ahí podemos indagar, porque Ujú. probablemente el inconsciente de la familia está reclamando una reparación. Te digo que otro niñito se murió de muerte de cuna del lado de mi mamá. O sea, hermano de mi abuelita, así era tan bueno, dicen, que se quedó dormido en una esquinita. Ah, entonces ese niño se dejó morir. O sea, siempre hay fenómenos donde los que deciden cuándo morir es uno. O sea, cada quien decide cuándo morir. Ujú, Entonces, mira, vamos a ver, en el caso de don Alberto, es Rafael, ¿verdad? ujú. Alberto Rafael. Él nace en agosto y muere en febrero. Entonces, su fecha ¿cómo se llama? De muerte, de trascendencia, está dentro de su mismo rango de hermandad. Y yo me he dado la oportunidad de cuando voy a los cementerios, de hacer cacería de fotografías de las lápidas. Y en un porcentaje elevado he visto que las personas mueren o deciden trascender en fechas vinculadas con su rango de hermandad, ya sea en el mismo día, en su mes de concepción, o 6 meses después, o 3 meses antes, que son las 4 fechas importantes que vamos a utilizar. Estoy construyéndoles un instrumento que les va a permitir identificar rápidamente las fechas. Se los voy a compartir posteriormente, pero ya lo llevo un poquito adelantado. Déjenme ver si lo encuentro aquí y se los muestro. Estrellita, Dime, profe, estaba anotando. ¿de qué murió tu papá? Infarto fulminante. Y mi abuelo, su papá, infarto fulminante a la misma edad. Bien, fíjate que esa información, Raúl también, y Raúl ya tuvo 2 infartos. Raúl Humberto ya tuvo 2 infartos, o sea, ajá, Correcto. han tenido problemas por herencia, por terrenos, Raúl porque es el 7 vidas, pero del lado de mi papá sí, del corazón. ajá, el corazón está vinculado a lo que es el territorio. Entonces, eh, si hubo ¿cómo se puede decir? Invasión a su territorio, o los hombres son muy territoriales. Y ¿Tú qué entonces dices, Sergio? está, Yo nada más interpretando. estoy escuchando. No, sí son súper territoriales. O sea, todos los de la generación de mi papá, pues sí, súper territorial. Entonces, cuando hay un evento donde ellos sienten violado o invadido su territorio, es cuando pueden haber los infartos, sobre todo si son de ese tipo, fulminantes, es que hubo una invasión a su territorio de manera este, muy abrupta o agresiva. Y cuando hablamos de territorio, no nada más hablamos de tierras, ¿eh? El carro es su territorio, la pareja es su territorio, su trabajo es su territorio. Entonces, habría que revisar, ¿no? Por ahí como un dato interesante, solo para aproximarnos más al cuál es el tema del inconsciente de la familia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Les había comentado que el nombre es un vínculo todavía, después de la fecha de nacimiento, es el vínculo más fuerte que
nos une a la familia. Y muchas veces por fidelidad familiar se asignan nombres a los nuevos integrantes y esto puede ser una ventaja si es que la persona a la que recibe el nombre adquiere el poder o toda la información de un hombre poderoso o de una mujer poderosa. Vaya, por ejemplo, conozco un caso de un hombre de Estados Unidos que su apellido es Goldsmith. Entonces, su apellido está vinculado al metal oro. Y él es uno de los hombres que tienen más oro en el mundo, Goldsmith. Entonces, el, el nombre puede ser tan poderoso o puede ser tan desgracia que la persona que lo recibe va a recibir toda esa información e inconscientemente va a tener que luchar con eso toda su vida. Y sobre todo cuando se siguen en la línea ancestral, con familias con mucha fidelidad. Está, por ejemplo, el bisabuelo con un nombre, no sé, Juan Antonio. Luego viene el abuelo, Juan Antonio. Luego viene el padre, Juan Antonio. Y luego viene otra vez un nieto, Juan Antonio. Y en esa línea se pueden ir varias generaciones. Yo conozco de la internet un caso de 7 generaciones de médicos con nombre Juan Burcia. Si ustedes lo googlean, van a encontrar esa página donde desde 1800 y fracción hasta hoy día, médicos todos con nombre Juan Burcia, ¿no? Nada más el primer apellido, el segundo ya cambia, pero todos Juan Burcia, Juan Burcia. Y Ahí cuando llamaban, ¿a quién busca? ¿Al médico? ¿A cuál? ¿A Juan ajá, Burcia? sí. ¿A cuál? ¿No? ¿A cuál de todos? Sí, sí, sí. De hecho, así sucede, ¿no? O sea, en las familias, cuando hay varios integrantes que llevan el mismo nombre, ¿a cuál de todos busca? ¿Al abuelo, al padre o al nieto? Entonces, sí es interesante conocer qué influencia tiene sobre mi persona el que yo cargue con el nombre de un abuelo. Si el abuelo era un hombre poderoso, o sea, un hombre con buenos principios, un hombre rico, un hombre querido por la comunidad, y etcétera, etcétera, pues esta es información que va a recibir el integrante que reciba el nuevo nombre. Pero si al contrario era malviviente, picaflores, que asesinaba o que robaba, etcétera, etcétera, pues esta información también pasa al nuevo integrante con ese nombre. Entonces, habría que considerar, sobre todo para las nuevas generaciones, el de que se rompa la fidelidad familiar en el sentido de que se le dé o se le asigne un nombre que no lleve esas cargas emocionales. Y cuando digo cargas emocionales, no nada más es el arquetipo del padre o del abuelo, sino también de los arquetipos de debilidad en algunos nombres, sobre todo de niñas, que les ponen nombres como Cristal, Rocío, eh, Flor, Violeta, Socorro, Milagros. Soledad. No vean cuántos casos, por lo menos 2 casos conozco de personas con nombre Soledad que las personas le hacen honor a su nombre. Se aíslan, no les gusta, ¿cómo se dice? Socializar y viven en la soledad, totalmente en la soledad. Entonces, este tipo de nombres, sobre todo lo de los santos, hay que tener cuidado porque todos los que, o la mayoría de las personas que llevan nombre de santos, su vida sexual un total desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque los santos, los santos y los héroes, ¿eh? Los héroes jamás se van a casar. Yo no conozco ningún héroe de película que tenga esposa, ni uno.
todos tienen pareja, tienen novios, pero nunca se comprometen a casarse. O sea, son personas que no asumen el compromiso del matrimonio. ¿Por qué? Porque están vinculados a salvar el mundo, ¿no? Entonces se dedican a salvar a todo mundo, menos atienden su matrimonio, o, no, o cuando lo atienden, su matrimonio es complicado. Por ejemplo, el nombre Salvador, híjole, también varios casos donde los hombres que llevan ese nombre se dedican solo a salvar mujeres o se casan con mujeres que ya traen hijos. Entonces, pues Salvador es el Salvador. Entonces, hay que considerar el evitar poner nombres. Siempre hay excepciones que confirman la regla, ¿verdad, Tacho? Sí, sí, obviamente. Sí, no es una regla, no es así a rajatabla, pero No es absoluta, no es ajá, absoluta. sí, la frecuencia es muy alta, pero obviamente que sí hay sus excepciones, ¿no? Ahora, hay que considerar otras situaciones como son el oficio. Cuando en una familia hay integrantes con el mismo nombre y con el mismo oficio, híjole, eso está todavía tremendo para el que viene abajo. El, el nombre, el nombre, al igual que la fecha de nacimiento, cuando en un sistema familiar hay varios integrantes con el mismo nombre, se dice que son dobles por nombre, ¿sí? Entonces, este concepto de doble ya lo había manejado la vez anterior. Otra vez, ¿cómo fue eso, Tacho? Perdón. Ajá, que cuando hay varios integrantes que llevan el mismo nombre dentro del sistema familiar, se dice que ellos son dobles por nombre. Recuerden que se puede ser doble por fecha de nacimiento, por fecha de concepción o por fecha de defunción. Okay. Entonces, también cuando se lleva el nombre, se identifica a la persona como doble. Es doble, por ejemplo, yo puedo decir, soy doble de mi padre porque él se llamaba Anastasio y yo Anastasio. Obviamente esto es falso, ¿no? Mi padre se llamaba Ernesto, pero digo, en la familia, mi hermano se llama Ernesto. Entonces, mi hermano Ernesto y mi padre son dobles por nombre. Yo soy doble de mi padre. Si también se llama Ernesto, sí, Se llamaba Ernesto. Ernesto, ¿sí? Sí. Maestro, también puede ser por parecido. También por parecido. Vamos a ver algunas fotografías donde el parecido entre la abuela, la madre y la nieta, no, hombre, también son, ¿cómo se dice? Dobles por parecido. A esta forma de ir ahorita diciendo esto, o sea, el nombre, el parecido, también a esto le llamamos afinidades. Sí, 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 todas son afinidades. Estamos hablando del concepto afinidad y hay los diferentes tipos de afinidades. Les voy a compartir nuevamente, en este grupo creo que no lo hice, pero ahorita les voy a compartir un diccionario. Me gustaría que buscaran su nombre y si alguien quiere leerlo en voz alta, para que veamos las implicaciones que tiene los nombres. Déjenme ver dónde está. Se llama diccionario genealógico. Ajá, sí. Déjenme, aquí está. ¿Ya lo tienes o quieres que Sí, lo suba? ya lo tengo, ahorita se los comparto. A ver, listo. A ver si me hacen favor de abrirlo y buscar, buscar su nombre. En el caso de Estrella no creo que venga su nombre, pero podemos buscar el que sería su Es Estela, Estela. ujú. Ajá, nada más como variante, ¿verdad? A ver, si alguien quiere leerlo en voz alta.
A ver, ahí voy. Vale. Ernesto, Ernest, Arnos, Erna, Ernestina, Ernie. Etimología, serio, grave. ¿Cuál es, pues, esta gravedad y esa seriedad pedida por el inconsciente familia? El dolor familiar es de no haber sido tomado en los brazos. Este nombre marca el aislamiento y el rechazo del clan. La historia familiar podría también mostrar una problemática. Otra vez, la historia familiar podría también mostrar una problemática de un ancestro mal enterrado. Es que se quiere esconder un suicidio. ¿Es que se quiere esconder un suicidio? Es pues dentro de una familia austera que Ernesto vendrá a encamarse y es en la perseverancia que él continuará el camino familiar. Eso que le falta es la dicha y la despreocupación para aligerar su carga. Lenguaje de los pájaros. Es una dificultad, un mal vivir dentro de una familia, me imagino, que todavía llora al difunto. Ernesto pide sin cesar que alguien lo tome con ternura entre sus brazos. Esta falta de afecto tendrá muchas consecuencias sobre su comportamiento amoroso. Será tan sensible que él tenderá a sentirse insignificante e indigno de su triunfo. ¡Sascuas! Lo que leyó le resuena, profe. Pues sí, Tachito, no puedo decir que no. ¿Eh? Sí hay información que resuena. La información del suicidio habla de un suicidio, ¿no? Ajá. De un Es muerto mal enterrado. de un muerto mal enterrado. Oh, no sé. Es ahí donde podemos indagar si hay algún secreto, porque recuerden que, Lo que sí siento, o sea, ahorita que hablamos de esto, lo que sí siento es que, no sé nada, ¿verdad? Pero lo que siento es que puede ser por el lado de mi madre. ajá, puede ser al lado de su madre, sí. Habría que platicar con mamá, No, pues ya no se puede. ya no se puede. Pero miren, a veces el inconsciente, les digo, es tan prístino que trae nuevamente a los excluidos, los trae al clan de diferentes formas. Ya les había dicho que nacen integrantes con fechas de nacimiento o con nombres muy parecidos o parecidos que la persona que fue excluida. Aquí podría ser, por ejemplo, encontrando alguna fidelidad como la que vimos hace un momento. Ajá, sí, sí, puede Profe, encontrar, sí, profe, una pregunta. ¿Y sí, si se díganme. tiene más de un nombre, nos Eh, vamos solo al primero o se toman en cuenta no, los se dos toman en nombres? cuenta todos, porque miren, Una hay, doble carga, Claudia. ajá, cuando hay dobles nombres, hay sistemas De por familiares, sí hay conflicto con uno y ahora hay que buscarle en dos, me doy. ajá, O pues sea, es que se suma. sí, Hay claro. sistemas familiares que trabajan, Oh, todos los integrantes tienen dos nombres. no, Todo, el Juan mío. Antonio, José Juan, Pedro Pablo, bueno, es más, hasta ¿cómo se dice? Los construyen
con el nombre del abuelo paterno y el nombre del abuelo materno. Y entonces, por la fidelidad, se van asignando los nombres y obviamente esto carga con toda con toda la energía informativa de los ancestros. Sí les comenté el caso del niño que cargaba la vergüenza de la familia, ¿no? Donde ambos ancestros, sus abuelos paternos y maternos, coincidían con él en nombre y fecha de nacimiento. Entonces él llevaba la vergüenza de la familia porque sus abuelos eran matones de un pueblito de por acá del sureste. Entonces el niño no levantaba la vista, pero ni para en defensa. Entonces cuando entendió que la carga que traía no era de él, entonces se liberó y pudo hacer cosas que antes no hacía, como por ejemplo mirar a sus profesores cuando le pedían que respondiera. Entonces, el nombre, por eso les digo que si está construido con dos, normalmente las personas de forma inconsciente o consciente ocultan uno. O sea, no les gusta que les llamen de cierta manera, porque ese nombre les resuena muy agresivo. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, a mi hijo le asigné dos nombres, que se llama Demetrio Balam. El nombre de Demetrio a él le fastidia, de una u otra manera no le gusta. Entonces él prefiere llamarse Balam y así le pide a todos sus amigos y a sus maestros y toda la gente que se relaciona que le llamen Balam. Entonces la única persona que le dice Demetrio es su servidor o su madre cuando está enojada con él. Entonces, como sabe que le fastidia el nombre, así lo llama. Yo de por sí le llamo Demetrio, pero seguramente hay alguna carga emocional fuerte que él no le gusta ese nombre. Entonces, muchas personas me he dado cuenta que una de dos, fíjense, o ocultan un nombre o ocultan el apellido. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que una persona trae broncas con su padre? Porque no se ponen el apellido del padre. O sea, vamos a suponer que se llaman Pablo Gutiérrez Hernández. Entonces se hacen llamar Pablo Hernández. Y aunque en el acta dice Pablo Gutiérrez Hernández, ellos dicen, no, yo soy Pablo Hernández. Y así los conocen en su vida cotidiana. Entonces ahí me doy cuenta que hay un abandono o que hay una castración por parte del padre o que este cliente tiene alguna aversión para con su padre. Entonces por ahí le vamos buscando, dependiendo de cómo las personas lleguen con el nombre. Entonces, el elegir el nombre, de hecho ya en algunos, me estaba acordando en este momento, en algunos estados de la República está prohibido ya por ley asignar nombres a los niños que les generen, ¿cómo se llama? Agresión, bullying o burla, porque he hecho una recolección de nombres en el mundo donde a los chavitos les ponen James Bond 007 o Superman o Batman, Robin, nombres de ese tipo, ¿no? Y yo conozco un caso de un amigo cercano donde su compadre estaba juntando dinero para comprarse un auto. En aquel entonces eran el Maverick, no sé si recuerdan de ese auto, un auto deportivo muy bonito. Y entonces el hombre quería comprarse su auto, el Maverick. Por alguna razón se enamora, embaraza a su novia y de ahí nace un niño, al cual le pusieron Maverick. Entonces, pues bueno, ahí el nombre pues a lo mejor no es tan lascivo, pero deriva de un evento donde él tenía un deseo y ese deseo, pues su coche se convirtió en su hijo, entonces su Maverick. Entonces ahí es donde les digo que hay que tomar en consideración el nombre. Ahora, ¿cómo se llama? El asignar también nombres a nuestros hijos y que aparte de ello elijan nuestra profesión, eso les va a traer una carga emocional tremenda, porque de acuerdo a lo que se reporta y de lo que se ha visto de manera consciente e inconsciente, un hijo
que tiene el mismo nombre que su padre, la misma profesión o el mismo oficio, difícilmente va a poder sobresalir o ser más que su padre. Y los ejemplos, pues los más conocidos que les puedo comentar, Pedro Infante. Pedro Infante tuvo un hijo que le llamó Pedro Infante Jr., que quiso ser cantante y nomás no la hizo. Julio Iglesias. Julio Iglesias, hijo, tampoco ha sido lo que su padre. Deportistas, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, hijo, tuvo, perdón, Hugo Sánchez, el padre, excelente deportista, 7 veces Pichichi, no sé cuántas condecoraciones más, y su hijo en el fútbol no la hizo, él se fue al mejor como modelo, y creo que después falleció el joven de no sé qué enfermedad, pero también no pudo superar a su padre. Julio César Chávez hijo, como boxeador, no más, jamás va a poder superar a su padre. Juan Gabriel, Juan Gabriel, todos sus hijos, eh, a todos les puso nombre de Juan en diferentes idiomas, pero se los puso. Está Joan Gabriel, Jonathan Gabriel, Johanan Gabriel, Jan, Gabriel, creo que ya lo dije. Entonces, la mayoría de sus hijos adoptivos, este, con nombres, iguales, ¿no? Aunque sean diferente idioma, pero es el mismo nombre. Y bueno, así podemos hacer una lista grande de muchas personas cuyos nombres derivan de sus padres con el mismo oficio. Y ojo, aquí también podemos decir que vamos a hacer dobles de nuestro ancestro por oficio. O sea, el oficio que nosotros adoptemos también está vinculado al concepto de doble. Bueno, y hablar del nombre es el hablar en todo el ser, en todo su ser. Entonces, cuando uno eh, refiere uno a su nombre, pues está hablando uno de todo el ser. Y esto, bueno, en muchas religiones, sobre todo en la cristiana o en la católica, se sabe que el nombre de Dios bueno, hay 27 nombres para que se le asignan a Dios, y uno de ellos es Yahvé. Entonces, ese nombre, el yo soy, es bastante poderoso desde el punto de vista eh, psicológico, porque decir yo soy es hablar del nombre de Dios en uno. Entonces, cuando nos reconocemos como yo soy Anastasio, estamos diciendo, llevo el nombre de Dios y aparte mi nombre. Entonces, esto lo saben en muchas empresas. Por ejemplo, hay una que dice soy totalmente Palacio y bueno, o utilizan, ¿no? Yo soy esto, yo soy aquello y esto les ha ayudado mucho desde el punto de vista comercial. El número que se le asigna al nombre de Dios es el 26 desde el punto de vista de las letras del alfabeto hebreo. Y cuando hablemos del número de Dios, porque hay personas que tienen ese número en su nombre, entonces estamos hablando de gente que tiene un poder muy fuerte, pero que no lo han sabido aprovechar. Entonces, cuando hagamos la carta número biológica de cada uno de ustedes, ya veremos si aparece el nombre de Dios por ahí. Por ejemplo, en el caso suyo, profe, que aparece un 17, no sé, digo, intuyo por lo que lo que leyó en su nombre, que debe de aparecer un 17. Entonces, ya lo revisaremos con calma. Como un 17. Sí, por ejemplo, su fecha de nacimiento es ¿qué? ¿En abril? No, es el 4 de enero. 4 de enero. Es el número 4 es el número de la rigidez. Y esto corresponde a su papá. A lo mejor su papá es una persona mm, de personalidad muy rígida, muy cuadrada, muy hacia lo que son las reglas.
y esta parte la hereda Ernesto hijo en el 4, la fecha del día. Luego el mes 1 es el mes del número poderoso, es el número de la independencia, es el número de la autoridad. Ese es un buen número y creo que sí lo demuestra, porque de una u otra manera usted es autoridad en su área, es una autoridad, entonces eso está vinculado a ese número, ese poder. Y el año, ¿qué año? 60 1964. 64, es al 20. El 20 hace referencia a que ¿Por qué 20? porque es sumado todo reducido a 22. Es 1900, es 1964, entonces es 1910 más 6 y 4, 10, es 20. Y 20 es menor a 22, entonces su número es 20. El número del año está referido a papá. Hace rato dije papá, ¿verdad? No, el día es mamá. El día es mamá, entonces mamá es la que pudo haber sido una persona, muy, muy de sus ideas, muy de lo que se dice, es lo que, como dice la norma, es como se hace. Ajá, o sea, estricta, pues. El 1 es el número personal, el, 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 el de la autoridad, el del líder, y el año reducido a 22 es papá. Es aquello que papá no pudo ser o pudo desarrollar cuando niño. El número 22 hace referencia al reconocimiento. Seguramente él se sintió no reconocido o no visto dentro de la familia. Entonces, esa falta de reconocimiento la retoma Ernesto para que hoy día Ernesto es reconocido. ¿Sí les resuena o no? Sí, sí me resuena. Bueno, sí. No sé exactamente si mi madre era rígida. Sí, la neta sí tengo que. Creo que Ajá. sí se llamaba por ahí. Y su número de personalidad profunda es un 7. El 7 es el referido a la persona que le gusta tener todas las respuestas. Le gusta estar bien informado para que toda la duda, toda la información que no queda clara, se le aclare. Entonces son personas que así como usted, muy, muy, oye, esta duda, quiero saber, quiero saber, quiero saber. O sea, que todas mis dudas estén resueltas. O sea, quiero ser el que tiene toda la información. De hecho, en consulta los 7 son los más difíciles, porque son los que preguntan y preguntan y preguntan y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces siempre están en el constante interrogación. Es cierto. ¿Qué, Margarita? Que sí es cierto, profe. Porque Porque usted, hasta que no se le aclare algo, no se está tranquilo. No, sí, aquí lo demuestra, ¿no? Porque es el que más pregunta. Y está bien, es parte de su personalidad. está bien. Y hay otros números, ¿no? Hay otros números que me gustaría en su momento compartirles esta herramienta para que ustedes también dentro del ámbito profesional se apoyen en ella. Entonces, el día hace referencia a la madre. Ajá, El mes es el personal ajá. y El año el, reducido, el del año reducido a 20, ¿dijiste? 22. A 22. Ajá. Es, papá, Recuerdo que ya lo explicaste, pero ¿cómo era eso de reducido a 22? si la sumatoria rebasa 22, se lleva a sumar los dígitos a tal manera que caiga dentro de 1 y 22. Por ejemplo, 1964 rebasa por mucho 22, entonces se tienen que sumar. 1 más 9 de 1900 es 10. 6 más 4 es 10, entonces 10 más 10 es 20.
y 20 está dentro del rango 1-22, entonces se queda como 20. Y el 20 es el número del reconocimiento. El, para su papá el ser reconocido era vital y probablemente en el seno familiar su padre probablemente no lo reconoció debidamente y este sentimiento de falta de reconocimiento inconscientemente pasa al hijo, en este caso Ernesto Jr., y Ernesto Jr. se encarga de obtener todo el reconocimiento que no se le dio a su padre. ¿Sí le resuena? Sí, 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 sí me resuena. Es que lo que me vienen son recuerdos, son imágenes de momentos vividos con él, ¿no? De lo que él hacía, de cómo estaba colocado en su familia. Eso es lo que me viene, Ajá. ¿no? Y y sí, yo necesito como pensarlo, o sea, necesito Sí, como procesar, procesarlo, como procesar. sí, 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 pero, o sea, desconectado no está, lo que me está diciendo desconectado no está, eso sí, pues, Ajá, sí. pero Muy sí bien. como aterrizarlo un poco mejor así, ¿no? Sí, 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 Sí. gracias. Bien, ¿alguien más quiere leer su nombre? Léanlo, Tienen miedo, el inconsciente no falla. léanlo. Yo leí el mío, pero la Yo verdad le es que no me resonó leo, nada. ¿No? No. Bien, mira, cuando no resuena es un mecanismo de protección. Entonces, no pasa nada, está bien. Finalmente, cuando uno lo vuelve a releer y se va uno, como dice el profe Ernesto, remembrando algunos hechos de tu vida, como que de paz van cayendo veintes y entonces es cuando puede resonar o no. Entonces, en tu caso, Sergio, ¿nada más tienes un nombre? Sí. ¿Puedo Sí, decir algo? ¿Puedo decir algo? sí. Yo ya había leído mi nombre antes, yo ya lo había leído, y cuando lo leí, nada, o sea, ya dije, no entendí nada. Y ahorita que lo leí, hagan de cuenta que lo leí por primera vez y todo fue siendo como tan transparente, tan así. La otra vez que lo leí por primera vez, yo dije, hasta se me hizo incongruente, sin ningún sentido. Es más, no recuerdo ni siquiera, insisto, haber leído lo que leí ahorita. Fue completamente diferente. Perdón, Tacho, te Sí, interrumpí. sí, sí, no, pero el comentario es muy ad hoc a lo que le digo. O sea, yo también, así como mencioné, la primera vez que lo leí, dije, no, pues, o sea, sí habían algunas cositas que me resonaron, pero ya cuando lo hice con total conciencia y que lo analicé con calma, dije, no, pues sí, 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 la verdad es que sí hay mucho de lo que mi nombre refiere con respecto a la genealogía. Entonces, pues yo los invito a que en otra ocasión dejen que la información se procese en su cerebro. Margarita quiere leer el suyo. Sí, Mago, pues adelante, sí, le voy a leer el mío. adelante. Dice, es verdaderamente la historia de una mujer en exilio que hay que buscar a través de este nombre dentro de lo histórico. Es porque ella había sido bautizada en contra de la voluntad de su padre. Se buscará en ese caso los conflictos unidos a la religión y principalmente al bautismo, marcado en primer lugar por su representación corporal a nivel fontanela. Esta hipótesis se confirma si uno encuentra un bautista en la descendencia. Dentro de la realidad se encontrará probablemente esta memoria de exilio con relación a una mujer encinta fuera del matrimonio o casada en contra de la voluntad de la familia. Es en analogía con la blancura lechosa de la perla que se buscarán las patologías de seno dentro de esta familia
o los problemas de lactancia y de destete. Esta demanda de pureza familiar es el signo de una mujer marcada por la mancha, tal vez incluso la violación. Dentro de una gran sensibilidad, Margarita llevará en ella el rencor frente a los hombres y es por la candidiasis de repetición que ella describirá esta saga familiar. Margarita buscará actualmente unir toda su vida a su padre y a su madre y se encontrará de hecho con una gran dificultad para construir una pareja. Margarita podrá estar igualmente en combate permanente con su padre y con el hombre. De una manera general, el exilio se traduce por diversas patologías en función de diferentes resentires. Las patologías de ventrículo y de la aorta con el resentir de haber sido puesta fuera del clan, rechazada por el padre. Las patologías de desmineralización o de lisis o óseas, traducido un sentimiento de haber sido desterrada del clan y de la familia. Es en efecto sobre las conchas de ostra que en la antigua Grecia se escribía el nombre de los desterrados. Este vínculo estará en relación directa con el ostracismo familiar. Las patologías venosas con las flebitis o las insuficiencias venosas marcado el deseo constante de volver hacia el hogar familiar, una sensación de frío permanente marcando la separación del clan. Deshojada, la Margarita está ahí para contar la historia de este nombre y de la interrogación permanente de saber si él me ama un poco, mucho, apasionadamente, con locura o nada. Por supuesto, se buscará el paraíso que entró en el hogar familiar. Se tratará de un amante, de una amante o de un amigo que se ha fuertemente defraudado. Y ahí viene el lenguaje de los pájaros. Dentro de la genealogía hay una ruptura marcada por la religión y la fe. El ideal feminismo es difícil alcanzar, marcado una gran desvalorización con relación a la imagen de la madre. Dentro de esta genealogía no será raro que las mujeres sean las beneficiadas de su marido, mucho menos brillante, y es dentro del don y el sacrificio que ellas han dejado la plaza al hombre. Este nombre está unido a lo simbólico del arco iris con el nácar sobre la perla. Se buscarán las patologías de la córnea. Nada más. Muy bien. ¿Qué de lo que leíste te resuena? Casi todo. Sí, Ah, porque habla sobre el exilio, habla sobre incluso el rechazo del padre, incluso lo que menciona de la mamá, ¿no? O sea, ujú, todo me resuena. sí. Y mira cómo inconscientemente también lo reflejas en tu nombre, porque Sí. cómo te identificas aquí en el grupo. No dice Maguito, dice Meguito. Y entonces desde ahí ya estás rechazando el nombre. Sí, Ujú. Entonces sí, esa es la forma en cómo llevamos esta información de manera inconsciente y bueno, es parte de la genealogía, ¿no? En este sentido. Y bueno, entenderlo para transformarlo es lo que pretendo, ¿no? Que se hagan conscientes de esta información y bueno, trascender la información. Muy bien, alguna otra aportación? ¿Alguien más que quiera leer su nombre? Esto se está poniendo bueno. Vengan, anímense. Maestro, pero ¿qué se Sí, puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante eso? bien, mira, de lo que leíste, entiendo que las mujeres en tu clan son fuertemente desvalorizadas. Entonces, esta
esta desvalorización tan fuerte hace que las mujeres tengan cierto rechazo hacia los hombres. Entonces, la posición del hombre dentro de la familia hay que analizar primero qué significa ser hombre en la familia. Yo no sé, seguramente en tu clan hay más mujeres que hombres, porque esto inconscientemente hace que las mujeres den a luz solo a mujeres. O sea, ser hombre hay un significado tal que está rechazado por las mujeres del clan. Entonces, va a dar origen a clanes donde la mujer es la que va a tener el dominio sobre el hombre. Y eso lo dice ahí ¿cómo se llama? Lo leíste también. O sea, Sí, de hecho, van a ser mi abuelo, matriarcados. Va a haber sí, matriarcados. Entonces, esto puede llevar ¿cómo se llama? A patologías, sobre todo cuando la mujer no se siente valorizada. Entonces, en el seno familiar va a haber enfermedades como cáncer de mama, sobre todo, ya sea la izquierda, sobre todo la izquierda o la derecha, va a depender de cómo la mujer sienta esa emoción. Entonces, aquí el inconsciente del clan es, las mujeres van a estar desvalorizadas, por lo tanto va a haber cierto rechazo hacia el varón. Y entonces, ser varón en la familia significa ser un bueno para nada. Los hombres no sirven más que para dar problemas e hijos. Entonces, lo que se tiene que hacer es resignificar lo que es ser hombre en la familia. Porque las mujeres dicen, no, pues es que es un inútil, nada más está ahí, no sirve para nada más que para hacer hijos. Pero como hombre, como cabeza de clan, no sirve. Entonces, el papel del varón dentro de la familia, recuerden, hay un orden de acuerdo al sistema familiar. Y cuando ese orden se rompe, entonces las familias sufren. Entonces, el hombre, su papel es ser cabeza de clan. Y así tiene que funcionar. Pero recuerden que la mayor parte de la formación y la educación de los hijos recae sobre la mujer. Hoy día, bueno, pues ya muchos hombres ya están retomando su papel dentro de la familia y ya están integrándose a la educación de los hijos. Pero cuando las mujeres son abandonadas emocionalmente o físicamente por la muerte o porque se van, entonces ellas retoman toda la responsabilidad y se convierten en padre y madre. Y entonces dicen, es que yo soy papá y mamá. No es cierto, es mamá nada más. Que está realizando algunas funciones de papá, sí es cierto, pero la información que le está dando a los hijos es 100% de una mujer. Y entonces estos hijos se van a construir con una psique cargada de muchas ideas de mujer. Y si dentro de ellos viene la desvalorización, muchos hombres prefieren quedarse emocionalmente inmaduros, porque si maduran, mamá ya no los va a querer como adultos. Como hombre adulto no lo quiere o no los va a querer. Entonces, inconscientemente, prefieren quedarse como niños chabelotes. O sea, son hombres que están totalmente con mamitis, ¿no? Con mamá hasta los 60 años, ¿no? Yo tuve un cliente, una señora que me llegó y me dijo, oiga, doctor, dice, ayúdeme con mi bebé, con su bebé, y una señora como de 70 años, le digo, señora, ¿a poco, pues, cuándo tuvo su bebé? No, pues hace 46 años, entonces ya no está bebé. Entonces, su hijo todavía dormía con ella y no la podía dejar, porque según él la estaba cuidando. Pero pues, ¿cuál cuidar, no? O sea, la mamá lo hizo de tal forma que ahí lo tenía. Y el hombre ni trabajaba ni nada, nada más se la pasaba ahí con mamá. Y bueno, muchos hombres también estamos así con mamitis, ¿no? Nos casamos y primero pasamos a ver a mamá y después ya nos vamos a ver a la pareja, ¿no? Eh, ahí es cuando, te digo, habría que resignificar el papel del hombre en tu clan. Y obviamente hacer las paces, sobre todo si reconoces que tienes una situación atorada con tu padre, tienes que honrar a tu padre. Y honrar al padre no significa repetir su historia, significa respetarlo desde su persona
porque él, haga lo que haga, él es tu padre, siempre va a ser el mayor, siempre va a ser el mayor, tú siempre vas a ser la chiquita. Entonces tienes que reconocer que él es tu padre, como quiera que sea, con sus virtudes y defectos, él es tu padre. Porque no odias al padre, odias lo que hace tu padre. O sea, odias lo que hace. Tienes que poner tu autorización. Entonces, Sí, doctor. De hecho, ya lo hice. O sea, porque ya acepto y reconozco que finalmente también a él no le enseñaron a ser padre. ajá, sí, Entonces, finalmente, yo le he perdonado pues he liberado esa parte, ¿no? Porque pues ellos no son culpables. Y finalmente, recordar también que papá es éxito, ¿no? Y entonces, finalmente también es eso, que realmente es sentir que lo perdono, sentir que siempre, sí, que fue mi padre, que siempre será mi padre porque es mi historia. Y entonces eso ya lo hice finalmente, y acepto toda esa parte. eh, mm, Margarita, ¿cómo sabes que ya lo perdonaste? Bueno, en primero porque aparte de haber hecho un acto de liberación por 21 días, yo me sentí bastante liberada porque yo sufrí desvalorización por parte de él y me dolían las manos. Ujú. Entonces, gracias a Dios ya no me duelen, me siento muy bien y además me siento feliz porque yo antes sentí yo como que ese rechazo hacia mi padre y ahora ya no, Ujú. ya la verdad es que yo lo honro, ¿Y cómo te va lo con tu pareja? respeto bien. Antes me iba mal, ujú, pero ahora bien, ¿Y en la parte económica? también mucho bien, mucho mejor. Muy bien, muy bueno. Sí, Qué bueno que has reconocido eso, porque eso es precisamente lo que las personas me dicen, oiga, ¿y qué hago? Pues primero que nada, resignificar lo que significa tu padre para ti, porque tenemos que partir del hecho de que venimos del padre. Y entonces, cuando nosotros estamos enojados con papá o con mamá, pues finalmente, como tú lo dices, estar enojado con el padre es estar enojado con el éxito, con el dinero, con el trabajo. Y estar enojado con mamá es con la riqueza, la abundancia, el- la protección. Entonces, pues sí, 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 qué bueno que ya lo has liberado. Y si hay algo que tengas que resignificar, bueno, pues ahí hay mucha información, hay mucho que pudieras darle prioridad para irlo resignificando. e incluso podría resignificar mi nombre, ¿no? O Claro, sea, claro. lo que dice el significado del diccionario, yo lo pudiese yo revertir hacia lo positivo. Es más, si te lo quieres cambiar, cámbiatelo. O sea, Exacto. no lo digo desde el punto de vista legal, sino No, simbólico. Puedes exacto. cambiarte el nombre y Alejandro Jodorowsky como un acto de psicomagia lo recomienda. O sea, cámbiate el nombre, pídele a tus amigos, a tus familiares, envíales mensajitos de que te llamen así por una semana. Búscate el nombre De que hecho, sea significativo para ti y asígnatelo. No pasa. Alejandro Jodorowsky también menciona algo así como el resignificar mi nombre a través ahorita del significado etimológico, que también de una copia de mi acta de nacimiento a través del acto simbólico, también lo engrape una vez resignificándolo, firmándolo a través también un color de lapicero Ajá, y sí, yo lo pueda firmar y es como yo quiera que signifique mi nombre. exactamente. Esa es la resignificación. De hecho, desde el punto de vista cuántico es lo que en un momento yo les quiero comentar, no sé si sea pertinente en este momento, recuerden que en el sistema cuántico el tiempo no existe, lo que existen son eventos y los eventos son neutros. Quien le da el significado de bueno o malo es cada uno, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, cada evento trae vinculados una energía en forma de emoción. La energía emocional, pues obviamente sabemos que a través de las neuronas hay cambios de potencial de electricidad a través de los axones, y estos cambios de potencial son energía eléctrica. Entonces, nuestros pensamientos y nuestras emociones son energía en movimiento. Ahora, esta energía, cuando se da el evento, vamos a suponer, viajas hacia tu pasado cuando eras niña y mencionas que tu papá
era agresivo, violento con respecto a ti, en el sentido psicológico, entonces ahí se generó una emoción, ahí había una emoción, no sé, a lo mejor enojo, frustración, tristeza, no sé, alguna de estas emociones. Y con la información que en ese momento tú viviste, se vinculó y se generó un sentimiento. Ese sentimiento a lo largo del tiempo pudo haber traído el sufrimiento. Y entonces, hoy día ya entiendes lo que me acabas de comentar, que ya hiciste el acto del perdón, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es dar un resignificar ese evento. Ahora, en esta línea de tiempo, aunque sabemos que para el cerebro lo inconsciente no lo hay, estás dándole una transformación a esta energía, porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces lo que estamos transformando son las emociones que en ese entonces, en el pasado, se vivieron con esa información y que hoy día las estamos resignificando con nueva información, y esta nueva información con estas emociones se lleva a cabo este brinco cuántico para tener un nuevo estado de conciencia. Y eso es ese es el secreto de la aplicación de la sanación en la física cuántica. Ahí es donde los trances ayudan un buen. Exactamente, profe. Ahí es donde con, con las herramientas de la hipnosis se puede resignificar, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es encontrar en dónde es donde el cliente, la persona, el paciente o está atorada. Y una vez que encontramos ese evento, hay que resignificarlo para que se libere, así como con las diferentes herramientas que se tienen. Y bueno, aquí las metáforas creo que juegan un papel importantísimo para la terapia, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? De lujo, de lujo. Bien, vamos bien. Bueno, entonces hablamos de que el nombre nos implica situaciones donde vamos a tener que cargar con ellas toda la vida. Entonces, una manera de resignificar es hacer estos actos de psicomagia, ¿no? O estos actos simbólicos, que es el cambiarnos el nombre o decirnos que nos llamen de manera diferente. Y eso se puede Una hacer pregunta, localmente. ¿Mandé? una pregunta. Sí. ¿Qué caso tendría, por ejemplo, cambiarnos de nombre si ese nombre también tiene un significado? Pero ahora tú vas a buscar un nombre que sea poderoso, ¿sí? O sea, vas a buscar un nombre poderoso primero que inconscientemente te traiga a ti un estado de conciencia donde te sientas mejor o te sientas diferente. Vamos a suponer, si tú dices, bueno, si me llamo Margarita y luego me pongo a Violeta, pues el nombre desde el punto de vista de fortaleza dan el símbolo de debilidad porque son flores. Las flores ¿cómo se dice? Frágiles, son bonitas, tienen se ven bien, tienen buen aroma, pero son frágiles. Entonces ahí hay un simbolismo de fragilidad. Por ejemplo, si tú dices, bueno, me quiero cambiar a un nombre más poderoso, pues habría que buscar dentro de toda la onomástica de de los nombres, aquel que tú creas que te va a dar una paz, o que te dé el estado de conciencia que tú crees que es el mejor para ti. De acuerdo. Ahorita me acordé de las personas que se llaman Marías, que tienen una carga muy fuerte, porque lo que no cumpla la Virgen lo van a cumplir ellas. Ajá, pero acuérdate que el nombre de María trae muchas implicaciones, sobre todo en el Por matrimonio. eso por eso le comento Ajá. que hay que ser muy cuidadosos ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, de hecho hay un sketch que se les voy a compartir de esto, del nombre, ¿no? O sea, de cómo en una ceremonia religiosa elegir el nombre es complicado.
pero hay bastantes nombres, ¿eh? Hay bastantes nombres que te pueden dar esa fortaleza. Entonces, aquí lo importante es el simbolismo, ¿no? O sea, lo que uno le asigne a ese nombre como tal. Y Entonces, entonces, y entonces, como las personas cuando elegimos el nombre de nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿cuál te gusta, no? Y la pregunta es así, ¿no? ¿Cuál te gusta, no? ¿Y cuál te gusta? ¿Y cuál te gusta? Y en realidad lo que está moviendo todo esto es esta energía, ¿verdad? Esta, sí, pero además recuerden que ahí viene la carga transgeneracional, porque claro, hay eventos en donde uno se asigna nombres bien raros, ¿no? Yo recuerdo que de niño me gustaba llamarme Romualdo. ¿De dónde saqué la idea? ¿Quién sabe? Pero yo decía que me llamaba Romualdo. Igual que el niño del caso que les voy a dar, que les platiqué de Crispín, que decía el niño que se llamaba Crispín, y Crispín se llamaba su tatarabuelo, digo su bisabuelo. Entonces, traemos información que luego manifestamos de manera inconsciente. Y eso está referido pues seguramente a un evento transgeneracional. Entonces ahí hay que hacer la revisión también, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, profe. Sí, adelante. Esta parte que comentaron de la carga de María, yo tengo los dos nombres, ¿no? Uno es María y el otro es Sabina. Y Ajá. en ambos, híjole, todo resuena. Sí. Hasta parece que se entremezclan y, híjole. Es que recuerden, miren, entonces el nombre eh, se supone que lo pone mamá o papá o ambos, ¿no? Pero en muchas familias, en muchos sistemas familiares influye y entonces es la abuela o alguien de la familia muy cercano quien sugiere los nombres y por fidelidad o por respeto o por lo que sea, ahí va el nombre, ¿no? ¿Y qué culpa tiene el niño, ¿no? Dice la película. Ujú. Y Entonces, sí, que es cierto, esa línea viene así. De la abuela paterna es María Luisa, mi hermana es María Marcela y yo soy María Sabina. Entonces viene esa afinidad, ¿no? En nombres. y fíjate que lo que mencionas es bien interesante, porque hay 3 Marías dentro de la familia. Ujú. Entonces, ¿a cuál María están llamando? Entonces, el nombre de María probablemente ya no se utiliza, saben que las 3 son Marías, pero ya utilizan el segundo nombre, que es Sí, el diferente. Entonces, así. obviamente, la fidelidad familiar se ve que está bastante arraigada, ¿no? Una familia muy de principios, muy, familia tradicional. Entonces, Ujú. el arraigo por el nombre, sobre todo de la María, del nombre María, pues habría que ver cómo está con las abuelas, ¿no? Si también son Marías. Sí, porque hay otra, la abuela por parte de mi mamá es María Adelaida. María Adelaida, fíjate. Ah, Entonces, sí hay una carga transgeneracional muy fuerte con respecto al clan y sobre todo el significado religioso, ¿no? Del nombre, porque trae una sí, carga religiosa muy fuerte. Pues nada más María, sí, ¿no? La Madre de Dios. Entonces, fíjate qué responsabilidad tan grande recae en las personas que traen ese nombre. ¿Por qué? Porque se tienen que comportar como la Madre de Dios. Y entonces, pues, las implicaciones que trae con respecto a la pareja, con respecto al sexo, pues también son, ¿cómo se dice? También impactan. sí. Muy bien. ¿Algún otro Gracias. comentario? Sí, yo sí, mi nombre no aparece. ¿Hay algún otro Ajá, un tomo número 2? mira, cuando el nombre no aparece, búscate en tu onomástico. ¿Qué santo se celebra el día que tú naciste? Para eso hay una página que les recomiendo, se llama onomástica.com. Ok. Y ahí busquen, ahí viene todo el santoral. Viene el santoral de todo el mundo. Entonces, de los nombres que vengan en el día que te corresponde al calendario que nosotros usamos, Ujú. eh, si te resuena o no, ve a ese nombre. Ah, ok. onomástica.com.
Onomástica.com, sí. Ok, gracias. Ujú. Luego, hay otras dos páginas que hacen referencia a los árboles genealógicos. Hay uno que se llama My Heritage, o sea, mi herencia en inglés, .com, y trae unas herramientas bien bonitas que nos ayudan a encontrar familiares, personas que no, ¿Cómo dijiste que se llama? My Heritage es, o sea, mi herencia en inglés. .com. Ajá, sí. Muy bien. Entonces, les presento este caso, ya se los había platicado, del cómo el nombre impacta en la vida de las personas. Aquí, el cliente se llama Martín 10 del 10. Él, les comento, fue un físico, trabajaba en un hospital del sur de la Ciudad de México. Él era el radiólogo, el que hacía las placas de, ¿cómo se llama? No sé si era ultrasonido, algo pues, pero era el técnico ahí. Y vino a la visita, bueno, vino a la consulta porque él estaba en fase terminal, ya lo habían desahuciado, cáncer de estómago. Y, y cuando platiqué con él, comenzamos a hacer su árbol, así de manera muy rápida, y se dio cuenta que él era un, una persona que venía de un hermano previo que falleció un año antes que él, y le habían puesto de nombre también Martín. Entonces, él, desde el punto de vista del proyecto Sentido, que todavía no hablamos mucho de ello, recibió el nombre de un hermano muerto. Entonces, a este fenómeno de recibir la información de un hermano que se murió previo un año antes, aprox, entre 9 meses, un año, 2 meses, aprox, es un periodo de ese tipo, se le conoce como hijo de reemplazo. O Y sea, o sea, él nació un año, no había un año pasado después, ni siquiera un año de que había muerto Martín ajá, cuando nació. sí, es que hay un fenómeno psicológico que creo que es freudiano, que se llama el síndrome de la fiesta manía, donde cuando hay una pérdida, hay un inconscientemente hay que recuperar al ser querido. Entonces hay un fenómeno de lujuria, de excitación, de querer sexo. Y entonces eso es inconsciente, eso sucede en los leones también. Por ejemplo, bueno, en algunas especies, cuando los leones quieren tener sexo con la leona, lo que hacen es matar a los cachorros. Y entonces al matar a los cachorros, inconscientemente la leona permite la cópula. Entonces esto sucede también en los humanos. Entonces probablemente hubo relaciones sexuales posteriores a la fecha de defunción de Martín, este niño que no nació. Entonces se embaraza nuevamente la persona, y 9 meses, un año, nace el nuevo ser. Y bueno, aquí se refiere que hasta la ropa no la tiraron. O sea, ya sabían que era niño, eh, se muere de cuna, muerte de cuna, y, y nace este nuevo niño y le ponen el nombre. Y la misma ropa, o sea, todo. Entonces, cuando a ese niño le llamaban Martín, no lo estaban llamando a él, estaban llamando al muerto. Y entonces este fenómeno trae ciertas características en las personas que tienen esta condición. Normalmente son personas que van a vivir una vida de reemplazos. Siempre los van a estar reemplazando. Siempre, siempre, siempre van a estar siendo reemplazados. O, o aparentemente ellos van a sentir que son reemplazados. Los reemplazan en la escuela, con la pareja, en el trabajo.
y bueno, su sentir es de que ellos no son ellos. Entonces, este hombre, él vivió, bueno, él era demasiado, ¿cómo se ¿Este llama? espíritu en que no son ellos, Tacho? Sí, sí, de hecho, dicen es que no soy yo. Su palabra favorita es, no estoy viviendo mi vida, no soy yo. Ujú. Y él era muy digestivo, o sea, todo el problema que tenía se lo tragaba. De hecho, lo identifiqué porque cuando me hablaba, me decía, me lo tragué, Tacho, dice, me lo tragué y no lo digerí. Entonces, esa palabra, ese pensamiento es, me tragué este problema, no lo digerí y entonces el cerebro dice, entonces necesitan más ácido clorhídrico para disolver. Entonces, la orden es, hay que generar más células en el estómago que se reproducen para generar ácido clorhídrico. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? Él le habían prometido que él iba a ser el jefe del departamento de radiología. Y el día del nombramiento, pues él ya iba con toda la seguridad de que él lo iban a nombrar jefe. Pero para ello se tenía que construir una terna de acuerdo a la normatividad del hospital, etcétera, etcétera. Entonces había una terna y dentro de esa terna estaba el hijo del dueño del hospital. Y entonces cuando hacen el nombramiento se lo dan al hijo del dueño del hospital y él se queda con el coraje entripado, como así me lo refirió, ¿no? Me entripé y dice, no lo digerí. Y eso fue su cáncer. Nada más que cuando las células están multiplicando, no hay síntomas porque es un proceso natural. El problema está cuando él lo resuelve psicológicamente, entiende y ya lo digiere, es que, bueno, pues el hijo pues tiene mayor jerarquía desde el punto de vista de la afinidad con el padre y pues obviamente es obvio que se lo iban a dar a él. Pero lo que le entripó fue que no le avisaron. Lo resuelve, lo entiende y entonces ahora dice, ya lo digerí. Entonces la orden del cerebro es, ya no necesito estas células porque ya lo digerí. Entonces ahora sí, el cerebro dice, entonces ahora vamos a quitar esas células. Y quitar las células es todo un proceso inflamatorio. Y entonces viene todos los mecanismos bioquímicos y fisiológicos para quitar esas células, se genera esta úlcera y entonces ya hay pérdida de sangre, ya vienen todos los síntomas de dolor y etcétera, etcétera. Entonces se hacen los estudios y resulta su cáncer, ¿no? Desgraciadamente ya el diagnóstico fue muy, ¿cómo se puede decir? Muy tardío y falleció. Lo más interesante de esto es que al ver esta situación, cuando terminamos la consulta me dice, ¿sabes qué, Tacho? Ya lo entendí, ya sé qué voy a hacer. Y entonces ya se terminó la consulta, se fue de donde él venía, me venían desde Hidalgo. Entonces, 15 días después me vienen a ver los familiares para agradecerme. Y me dicen, ¿sabes qué, Tacho? Venimos porque fue voluntad de este Martín que te diéramos las gracias. Y le digo, pues, ¿pero por qué? Pues si finalmente no pude hacer nada por él. Dice, sí. Dice, sí hiciste mucho. Dice, porque después de que te dio a ti, se fue muy tranquilo. Dice, se fue muy pensativo. Él sabía que ya había entendido muchas cosas. Dice, y se fue tranquilo. Dice, se fue tranquilo y nos pidió que te agradeciéramos. Pues muchas gracias, ¿no? Honor que me hacen. Pero en el camino nos dimos cuenta que él se casó con Rosa María, digo, con Rosa María, los cuales tuvieron un hijo, pero previo hubo un aborto. Y el tiempo no sé si haya sido un año o dos, no sé cuánto, pero lo más probable es que haya sido igual que Martín. Y lo que se dio cuenta es que su hija Clara no era su hija biológica. Era él el representante putativo, pero no era el padre biológico. Y bueno, entendió
según él, muchas otras cosas más. Entonces aquí lo interesante es que vean cómo está repleto, ¿no? O sea, el nombre de Martín viene desde su padre. Luego, él, con ese nombre, tiene un hijo, le ponen, digo, su padre tiene un previo un hijo que le llama Martín, luego tienen al otro que le llama Martín, y luego este hombre se casa con Rosa María, cuyo padre también se llama Martín. Y esto no es casualidad, son sincronicidades. Desde el punto de vista de la física cuántica, estos eventos, Carl Gustav Jung, ustedes lo saben, les puso el nombre de sincronicidades. Y de hecho, Carl Gustav Jung tuvo una plática muy cercana con Albert Einstein acerca de estos fenómenos. Y bueno, la palabra sincronicidad está referida a estos eventos que inconscientemente se dan en las interacciones entre personas. Ahora vean, miren, para el inconsciente de la familia, el que aparezcan estas tres letras, por ejemplo, Martín, Marcela, Martín, Marta, Rosa María, Clara. Clara no tiene el MAR, pero sí tiene las letras ARA, que también aparecen en todos los nombres de las mujeres, sobre todo. Entonces, para el inconsciente esto es ¿cómo se puede decir? La fidelidad por el nombre. En el caso del ejemplo de Estrella, el nombre Alberto y Roberto es básicamente lo mismo. O sea, desde el punto de vista de cómo suenan y simbólicamente para el inconsciente de la familia es lo mismo. Por eso me atreví a decir que el nombre de don Raúl Alberto es igual que el nombre de don Rafael Roberto, ¿no? Creo que sí, Roberto, no me acuerdo si es, pero tiene que ver con Alberto, ¿no? Entonces, desde ahí, el nombre también estamos viendo que impacta de manera fundamental. Y ahí en este también hay una fidelidad. Marta, Rosa María y Clara. Sí, sí, sí. Vean ustedes cómo está también 29 del 7, 18 del 4, 21 del 7, muy parecido al árbol del genealógico de esta estrella, ¿no? Para que Sí. vean cómo está esa fidelidad en esa línea. Quiero preguntar algo. Sí, Vida de reemplazo, ¿no? Dijiste, no, hijo de reemplazo, perdón. hijo de reemplazo. Nace antes de que pase un año de muerto un hermano, ¿sí? Sí, sí. Es una muerte de un hijo nacido, no nacido, ambos. Puede ser de ambos. O sea, simplemente la información está ahí y no se concretó porque la persona falleció por aborto natural o inducido o muerte de cuna, lo que haya sido. Recuerden que la información está ahí, como dice Bert Hellinger. Todo el que nace en el campo tiene derecho a pertenecer a él. Entonces, esta información no se pierde, al contrario, se le suma al nuevo. Hagan de cuenta que se sube a su coche y se van juntos. Entonces, va a vivir esta dualidad la persona que lleve esa información. De hecho, hay una película que se llama Mi Otro Yo, Mi Otra Yo, donde es unas gemelas, una de ellas muere y la información de la otra está influenciando la vida personal de la que queda viva. De hecho, al final creo que la que se queda con la información o se queda con el cuerpo es la que falleció. Entonces, está interesante la película desde ese punto de vista, ¿no? Para tenerla como una referencia. Una pregunta. Sí, adelante. Bueno, está muy interesante lo que comenta. De hecho, coincide más o menos con bueno, lo coincido con un evento que también tuve. Este, o sea, ahora sí como que sí me late, ¿no? Porque yo tuve un hijo de nombre Martín, de Jesús.
Entonces, hace mucho tiempo, pues ya ve cómo son a veces algunas suegras, ¿no? Ajá, sí. Que dijo pues que se llame con el nombre de un hijo que tuvo la señora, que también de nombre Martín. Ajá. Entonces, ese hijo que tuvo la señora falleció hace también muchos años. Entonces, cuando yo tengo a mi niño, pues por influencias de ella también le ponen Martín, pero en este caso se le agregó Martín de Jesús, pues también muere mi hijo. Ujú. Ujú. Entonces, por eso me suena mucho lo que usted acaba de decir. Son Sí, también repeticiones murió en el mi hijo. clan. Esas son, ¿Mande? eso se llaman fidelidad. Es una fidelidad y es una repetición. Porque habría que ver Sí, también, habría que ver qué número de hijo fue el que se murió de la suegra, para que luego tú repitas por fidelidad a la suegra o al clan este evento. claro. Bueno, yo no conocí mucho su historia porque digamos, yo quiero pensar que fue el mayor, pero le digo, Precisamente. no conocí mucho su historia porque casi no nos conocimos, porque cuando yo me caso con su hijo, pues casi pues vaya, nuestra familia que formamos no duró mucho. Ajá, Ellos fallecieron. Me doy cuenta que fallece mi esposo, que es que fue, ajá, fallece mi hijo y fallece el suegro, los ajá. tres en un accidente. Y entonces, pues, pues yo no conozco mucho a la señora, tampoco mucho su historia, pero quiero pensar que fue el mayor. Ujú. Sí, 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 esto es te digo, es una fidelidad, ¿eh? O sea, a veces uno lo ve como un evento grotesco, doloroso. De hecho, las muertes injustificadas como este accidente generan mucho drama, mucho dolor. Entonces, cuando la familia no lo digiere o no lo resuelve adecuadamente, no hay los procesos de duelo adecuados, entonces eso puede seguir permeando que este evento se siga repitiendo en generaciones venideras. Entonces, por eso es importante la información. Por eso les digo que la información que se vincula al evento se tiene que resignificar en otra línea de tiempo para que se le dé una solución. Entonces, ahí pues valdría la pena de manera preventiva, sobre todo preventiva, si es que tú hoy día, después de ese evento, tuviste más hijos, conozcan la información. ¿Para qué? Pues para que eviten de manera simbólica repetir el evento. Por ejemplo, el que vuelvan a usar el nombre de Martín o el identificar la fecha en la que se llevó a cabo el accidente, porque eso también está vinculado al fenómeno del aniversario. Entonces, por fidelidad, año con año o en esa fecha en especial van a suceder cosas que pueden ser accidentes. Entonces, para evitar sobre todo en los niños que vayan a sufrir un accidente, hay que reconocerlo y trascenderlo. Esto es lo que recomienda el doctor Salomón Selman para evitar, sobre todo, ¿no? En las nuevas generaciones, el que repitan un evento. Porque recuerden que como integrantes del clan nos toca resolver de manera inconsciente los dramas que los ancestros no pudieron resolver. Entonces, eh, encontrar el significado es interesante. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta más, Sí, profesor. adelante. En en todos los nombres dice algo de em, lenguaje de los pájaros. ¿A Ah, qué se refiere con eso? en Francia, hablar como los pájaros es hablar de manera trivial, de manera común, coloquial. Entonces, traducido acá, nuestro lenguaje sería lenguaje común. O sea, lo que comúnmente hablamos. Por ejemplo, el decir güey en el lenguaje
común de nuestro pueblo es normal. O sea, esta palabra se puede asignar a cualquier persona, ¿no? Y no necesariamente va a ser un término despectivo. Depende de cómo se diga, ¿no? Pero nosotros tenemos lenguaje dentro de la familia que es trivial. No sé, pon atención en cómo habla tu familia y vas a encontrar lenguaje trivial, común, que utilizamos dentro de la familia, en la comunicación común y corriente. Ok, gracias. De nada. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, em, vamos a hablar entonces de aquí en adelante de otros eventos que no están vinculados ya con la palabra afinidad, pero que tienen que ver con la dinámica de los sistemas familiares. Y dentro de ello está lo que son las exclusiones, los eventos significativos, las fechas de, ¿cómo se llama? De eventos significativos, ya valga la redundancia, las repeticiones, los secretos, las enfermedades y, y déjenme ver qué otro evento, a ver si no se me está pasando. A ver, aquí está. Es este. Bien, entonces les decía, ya vimos las afinidades. Como resumen, recuerden, se es afín por el nombre, por la fecha de nacimiento, por la fecha de defunción, por la fecha de concepción, por el parecido físico, por el oficio. Ajá. Todos estos son afinidades y podemos decir desde la terminología que se es doble. Se es doble por nacimiento, se es doble por fecha de concepción, por fecha de defunción y por parecido físico, la profesión, el oficio y obviamente por el nombre. Entonces, vamos a pasar a la próxima sesión a ver las exclusiones, los secretos, los eventos dolorosos, las enfermedades, las repeticiones y los eventos significativos. Para que en el ejemplo de cada uno de ustedes vayan reconociendo estos fenómenos que pueden verse en los sistemas familiares. Por ejemplo, ahorita ya Margarita nos compartió parte de eventos, también los que ya compartieron estas partes dolorosas, eso, eso se tiene que considerar porque todo lo que se calla enferma a la familia, todo lo que no se dice hace que el sistema familiar se enferme. Entonces, esto lo vamos a tomar las próximas sesiones y les invito a que pues hagan ese ejercicio, ¿no? De identificar aquellas cualidades de su sistema familiar que pudieran caer en cada uno de estos rubros que vamos a abordar la próxima vez. ¿Para qué? Para que estos se plasmen dentro de lo que es el familiograma y esto nos va a permitir entender cuál es la lógica del sistema familiar. O sea, entender cuál es la dinámica de cómo se mueve el inconsciente en el sistema familiar. Entonces, son las 10:58. No sé si quieran comentar algo más, alguna otra cosa que tuvieran duda o consideración. Todo bien, Tachito. ¿Sí? Bueno, ya les estoy preparando ¿cómo se llama? El manual para lo del número biología. Quiero dejárselos completo para que lo tengan como una herramienta más en su trabajo. Digo, nos vamos a dar cuenta que hay eventos que no conocemos la información, pero como lo decía, no sé si fue Sergio, que decía, es que no tengo información de mi árbol. A veces no hace falta.
nada más con ver cuál es la dinámica de uno como persona, y eso nos da apertura para que el inconsciente de la persona nos dé más información. Recuerden que desde el punto de vista de la física cuántica, tenemos en nuestro DNA, tenemos toda la información del universo. Y hay quienes dicen, bueno, uno de mis maestros dice que tenemos toda la información de todas las vidas que hemos vivido durante todos estos milenios. Entonces él cree en la reencarnación. Yo, bueno, no puedo decir mucho al respecto porque no tengo tanta información, pero lo que sí sé es que en el DNA hay mucha información. Y de hecho, la tecnología para guardar información está apuntando hacia el uso del DNA de bacterias para guardar información como la guardamos en una memoria USB. Entonces, en lugar de ser un chip, va a ser una celda que tenga bacterias, y esas bacterias van a contener la información personal guardada en el DNA de las mismas. Entonces, suena interesante el proyecto, y ya se está avanzando en ello, nada más que hay algunas situaciones de la física cuántica que todavía tienen que resolver para poder llevarlo ya al uso común, para poderlo comercializar como tal, pero ya lo están aplicando a nivel de laboratorio, ya lo están haciendo, entonces está interesante. Pues si no hay más que decir el día de hoy, nos vemos entonces la próxima semana. Un comentario nomás, Techi. Sí. Son buenos los links de las clases, ¿no? Ay, sí, cierto. La verdad es que me he hecho bien güero, pero les prometo, mañana lo hago temprano y subo las 3, porque son 3 las que están pendientes. Va. Es la cuarta, quinta y la de hoy. ¿Está bien? Muy bien. Sí, muchas gracias. Ya nada más comentarles, para que les dé yo la información completa de lo del número biología. Sí voy a requerir de que ustedes se regalen unos espacios más, por lo menos unas 3 sesiones más, para que no queden huecos y darles lo esencial para que se lleven la herramienta completa. Entonces, pues se los dejo a su consideración, y ya ustedes deciden si sí o si no. Y yo de todos modos les estoy preparando la información para que la tengan completa. Ya ¿Vale? estás. Gracias. Bueno, que pasen bonita noche. Gracias, buenas Cuídense noches. mucho. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.